Vamos a iniciar con el problema, el primer problema, que era el problema 13. Dice sea B, V, A y R el volumen, el área de la superficie y el radio de una esfera respectivamente. Es decir, tenemos una esfera, aquí está la esfera, y entonces vamos a tener el volumen, que es V, el área superficial, que es A, y R de la esfera, esta R es el radio. Entonces dice probar que la razón de cambio del volumen conforme el tiempo transcurre es igual al radio entre 2 multiplicado por la razón de cambio del área superficial conforme el tiempo transcurre. Entonces, simplemente tenemos nuestra función, nuestra ecuación, donde está relacionada el volumen y el radio, y nuestra área superficial perimetral de la esfera, que es 4pi radio cuadrado. Entonces, que nos pide que demostremos esto. Entonces, no importa si la variación del volumen con respecto al tiempo o se dé al mismo tiempo, porque es de forma simultánea, la variación del área superficial conforme al tiempo, como la función está en función del radio y el área en función del radio, entonces a final de cuentas va a quedar todo en función del radio. Entonces vamos a derivar cómo cambia el volumen conforme el tiempo transcurre. Entonces tenemos volumen es igual a 4 tercios de pi r al cubo. Si yo hago la variación de este volumen conforme el tiempo transcurre, esto es constante, la r va a ser una variable. Entonces 4 tercios queda fuera y me queda la derivada conforme el tiempo transcurre de r al cubo. Esta es una u a la b, v a la b, a la n, perdón. Entonces yo derivo esto, el 4 tercios por pi, y este sería 3, sería por 3, rn menos 1, n sería 3, sería entonces 2, y sería después la derivada de r conforme el tiempo transcurre. Ese sería. Ahora bien, vamos con el área. El área es igual del superficial de la esfera, es 4pi por radio al cuadrado. Es un dato, si no lo sacamos de algún formulario. La derivada del área conforme el tiempo transcurre va a estar en función de r. Entonces va a ser 4pi por 2. Aquí sería r 2 a la menos 1, sería r, y luego la derivada de r conforme el tiempo transcurre. En este caso de arriba, regresando al diferencial del volumen, este 3 se va con este 3, entonces me va a quedar 4pi y me va a quedar r cuadrada de r conforme el tiempo transcurre. El de abajo, la derivada del área conforme el tiempo transcurre, sería 4pi, r por r sería r cuadrada de la derivada de, del radio conforme el tiempo transcurre. Entonces, aquí eh, aquí sería r, r cuadrada. Aquí tendríamos, por ejemplo, sería 4 tercios. A ver, algo. Perdón, perdón. Aquí está, me equivoqué aquí. Aquí me equivoqué. Este va de más, perdón, este no, este va así. Es así, perdón. Este va así. No, aquí me equivoqué en la segunda, perdón, en esta derivada me equivoqué. Lo voy a repetir.
tengo el área, es igual 4pi radio al cuadrado. La derivada del área con respecto al tiempo transcurre es igual 4pi, que es constante, sería 2, y luego aquí r, y luego la derivada de r conforme el tiempo transcurre. Si lo voy a dejar así, lo voy a dejar eh, tendría que ser 8 pi r de r conforme el tiempo transcurre. Voy a tomar la de arriba, esta parte de aquí. Entonces el diferencial del volumen con respecto a t es igual a 4pi. Pero yo este 4pi lo puedo reescribir. Lo multiplico arriba por 2 y abajo por 2. 4pi. La r cuadrada la separo. Esta r cuadrada la separo. Y lo dejo así. Y lo vuelvo a reescribir. 2 por 4 serían 8pi. Esta r la saco. Y 2. Esta r con este 2 lo saco. Aquí está. Y me va a quedar 2 por 4 por pi. Serían 8pi por esta r. Y me va a quedar dr de t. Pero resulta que esta parte que está aquí es exactamente esta, lo que es esto. Entonces yo puedo subirla. Entonces el diferencial del volumen conforme el tiempo transcurre es igual. Bueno, vamos a hacer el siguiente problema. Nos dice que tenemos un cilindro circular, algo así como esto, y que tiene un radio r, tiene una altura h. Se coloca una semisfera de radio r en cada uno de sus extremos, es decir, aquí está esto. Esto es equivalente como si tuviéramos un cilindro más una esfera. Y dice que hallar la razón de si el volumen permanece constante. Dice el radio aumenta, el radio está aumentando, este radio, como es el mismo radio que este está aumentando. Es decir, la razón de cambio del radio conforme el tiempo transcurre es de 0.5 metros cada minuto. Está aumentando el radio. Y dice, pero el volumen permanece constante. Entonces aquí tenemos volumen 1 más volumen 2. Esto significa que vamos a tener un volumen debido al cilindro y el volumen que tenemos debido al cilindro es a ver, déjenme, el volumen de la esfera, ya lo habíamos hecho en el problema anterior. Tenemos, el de la esfera es, déjenme checarlo, el de la esfera, ya lo conocemos, es 4/3 de pi por radio al cubo. Es el volumen de la esfera. Déjenme nada más revisar pues aquí. Tenemos, ¿dónde está? ¿Es el problema qué? Se me perdió. Es el problema. Sí, 4/3 pi radio al cubo. Ese sería. Y tenemos esta área, el área del círculo. Déjenme revisar aquí los datos que tengo. Permítame tantito, que me están
¿Me están hablando? Denme un minuto nada más, para no cortar el video. Bueno, ya. El área del círculo es pi radio al cuadrado. Entonces el volumen tendría que ser pi radio al cuadrado por la altura. Por lo tanto, el volumen total del cilindro sería pi radio al cuadrado por la altura más la de la esfera, porque tenemos dos hemisferos en los extremos. La suma de los dos sería un cilindro completo, sería 4 tercios de pi radio al cubo. Y me dice que el volumen no cambia. ¿Qué significa? Que si R está creciendo, por lo tanto H tendría que estar decreciendo para que se mantenga constante lo que es el volumen. Y precisamente el problema, lo que nos está pidiendo, la razón de variación de la altura, es decir, de H. ¿Cómo está variando H? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces lo que vamos a hacer es, si este se mantiene constante, entonces la razón de cambio del volumen conforme el tiempo transcurre tiene que ser cero, no cambia. Y esto es igual al derivar todo el resto. Sería la derivada conforme el tiempo transcurre de pi r cuadrada por h más 4 tercios pi r al cubo, donde r y h son variables, por lo tanto tenemos que derivarlas. Entonces este sería pi por la derivada del primero por el segundo, y luego el primero por la derivada del segundo. Entonces sería, por ejemplo, r cuadrada, derivada del segundo, y luego más, sería pi, que es la misma constante, y sería el segundo por la derivada del primero, que sería 2r derivada de r conforme el tiempo transcurre. Con esto ya completamos esta parte. Ahora vamos a esta, que sería más, sería 4 tercios de pi, es constante, sale, y aquí sería por 3 r cuadrada de r de t. ¿Qué dato me está dando? Me está dando como dato la razón de cambio del radio conforme el tiempo transcurre, es este, y me está pidiendo, este es lo que me está pidiendo. Entonces esto lo tengo que despejar. Lo despejo, simplemente despejamos. Entonces todo esto está sumando, pasa del otro lado restando. De hecho es negativo porque va a estar decreciendo. Y lo voy a poner 2pi hr dr dt. Luego más 4, perdón, es menos, porque este pasa restando del otro lado. Sería menos 4 tercios de pi, y aquí sería, bueno, el 3 con el 3 se va, entonces sería 4 pi nada más. Y una vez para ir factorizando, sería 4 pi por radio al cuadrado por la razón de cambio de dr de t. Y esta parte que está aquí pasa dividiendo en todo. Entonces aquí sería pi r cuadrada, y aquí sería pi r cuadrada. Y entonces aquí este 2 se me va con esta r, este pi con este pi, este se me va con este, y lo voy a reescribir. Va a ser menos, sería 2h entre r por la razón de cambio de a por h, ahí está h, por el diferencial de r con respecto al tiempo, menos sería 4 veces el diferencial del radio con respecto al tiempo. Y entonces simplemente sustituimos, porque nos está diciendo el problema. Si leemos, dice hallar la razón de variación en el instante en que r es 4 y h 6. Entonces aquí sería r igual a 4 metros, h sería 6 metros. Simplemente sustituimos. Entonces dr dt es igual a menos 2 por 6 metros entre 4 metros. Este es el valor,
es 0.5. Ya sabemos que es metros por minuto. Aquí serían 4 por 0.5. Esto es igual, usamos calculadora, si quieren aquí. Bueno, voy a usar la calculadora de la, del celular. Serían 2 por 6, 12 por 0.5, bueno, 6 es 2 serían 6, 6 entre 4. Aquí sería la primera parte menos 1.5 metros por minuto y la otra parte sería 2. Entonces estamos hablando de menos 3.5 metros por minuto. Esa sería la respuesta, menos 3.5. Déjenme revisarlo, a ver si está resuelto este problema. Déjenme ver. Sería... Ah, sí, ya lo perdí. Permítanme tantito. Sería de la sección... La 3.6. Déjenme revisar cuánto da. 3.6. Y es el problema. Es el... ¿Qué problema es? El 14. Déjenme ver si tiene solución. Sí, 7 medios. 3.5. Ese sería el resultado. Sería el segundo resultado de nuestro... Bueno, vamos a iniciar con el otro problema. Dice, un avión vuela horizontalmente. Eh, Siempre es importante hacer los bosquejos. Tenemos un avión que vuela de forma horizontal y dice que su velocidad es constante, es decir, es una velocidad constante. Dice, se encuentra en una altura, hay una torre aquí de observación y se encuentra a 900 metros de altura. Y la velocidad es constante, la trayectoria pasa sobre una estación de radar, es decir, va a pasar arriba. Y dice, cuando el ángulo de inclinación de la línea de observación es pi tercios, es decir, son 60 grados, pi es 180, por lo tanto aquí está este ángulo, le voy a llamar teta. Este ángulo va cambiando a razón va aumentando en este sentido, es decir, pi punto o la derivada de pi con respecto al tiempo o la velocidad angular es un 45avo de radianes sobre segundo. Hallar la velocidad del avión. Entonces, yo tengo que relacionar esta parte y cómo cambia x tendría que ser entonces la velocidad. Cómo va cambiando x sería la velocidad. Como se está acercando, cada vez x es más pequeña, por lo tanto, yo supondría que sería negativo. Tendría que ser negativo, darme el resultado negativo. Entonces tengo que encontrar una forma de relacionar esto. ¿Y cómo lo relaciono? Una manera podría ser tangente. Yo creo que la tangente... Observa, a ver, vamos a ver cómo lo relacionaron aquí. O puede ser por el ángulo también. Podría ser tangente. Bueno, vamos a ver. Entonces, tendré que ser tangente. Tangente. Bueno, si yo pongo tangente de teta es cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto? De altura. ¿Y quién es cateto adyacente? Precisamente la x. Tendré que ser la x
esto podría poner h igual a x por tangente de teta. ¿Qué me está pidiendo la razón de cambio de x con respecto al tiempo, que es la velocidad del avión? Entonces basta con derivarlo. H es constante, no va a cambiar. Esta es una constante. Por lo tanto, si yo derivo esta implícitamente, yo puedo de ahí despejar la velocidad. La velocidad sería del avión sería cómo está cambiando x conforme el tiempo va transcurriendo y este, debería de darme lo que es un negativo, el resultado. Bueno, entonces vamos a derivar. H no cambia, por lo tanto su derivada es 0 y sería tangente de teta por la derivada de x con respecto al tiempo. Es un u por b. Este es un u por b. La derivada de un u por b es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces aquí estoy poniendo tangente por la derivada de x más x por la derivada de tangente. La derivada de tangente, bueno, hay varias. Puedo utilizar, por ejemplo, el 1 sobre coseno, podría ser, al cuadrado. Entonces aquí sería 1 sobre coseno cuadrada de teta por la derivada de teta, conforme el tiempo transcurre. Y lo que me está pidiendo es esto. Entonces esto lo despejo simplemente. Entonces sería la velocidad del avión, que es de x de t, es igual, esto pasa de los lados restando, sería x coseno cuadrado de teta, por la razón de cambio de teta conforme el tiempo transcurre, entre este pasa dividiendo, tangente de teta. Simplemente sustituimos. Va a ser negativo x para para, en este momento se tiene, mide 60, entonces simplemente por tangente eh, de 60 es igual cateto opuesto, que es 900 metros, entre x. En ese instante el ángulo es 60 grados, es pi entre 3. Entonces x es igual a 900 entre tangente de 60. Sería tangente de 60. Tendría que ser, entonces aquí sería, eh, bueno, 900 coseno cuadrado de teta, que daría abajo tangente 60, pero este tangente, entonces sería tangente cuadrada de 60. Por este estoy sustituyendo, haciendo directo, por la razón de cambio de teta de t, que sería eh, un 45 radianes sobre segundo. Y simplemente sustituimos. Y este que está aquí también tendría que ser, este que está aquí, de una vez lo pongo, son 60. Entonces voy a usar la calculadora. Entonces sería coseno de 60 y luego tangente de 60 y todo eso es al cuadrado, y luego inversa porque está abajo por 900 y luego entre 45. Según aquí me da menos 26.6
metros por segundo. La velocidad, déjenme ver que nos da el resultado. El 15 son, sí, 80 entre 3. Está bien. Este sería el resultado, o como está en el libro, 80 entre 3. Negativo, metros sobre segundo. Negativo es porque este está decreciendo, básicamente. Y con eso terminamos, completamos el examen.